Seguimos, estamos en la mesa de este jueves 20 de septiembre del año 2018. Estamos con Edgardo Rubianes, Esteban Valenti, Fernando Escriña, Hernán Bonilla. El expresidente José Mujica dijo que no siente necesario discutir la eventual expulsión del Frente Amplio del secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿Por qué? Porque entiende que ya se autoexcluyó. No siento que tenga que discutir la expulsión de alguien que quedó afuera, pero de todas maneras, me parece que hace rato que las cosas están determinadas y son meridianamente claras. Hablando en su audición radial, Mujica releyó la carta que le envió a Almagro, su ex canciller, en 2015, en la que le reprochaba el rumbo que había tomado en la OEA y le comunicaba formalmente que le decía adiós. Recuerden, Almagro fue muy cuestionado esta semana, luego de declarar el viernes pasado, en la frontera entre Venezuela y Colombia, que no descartaba una intervención militar para deponer al presidente Nicolás Maduro. A raíz de esos dichos, el Partido Comunista y el PIT-CNT plantearon que se lo expulsara de la coalición de izquierdas. Proponga expulsar a alguien del Frente Amplio ya me parece el colmo. Segundo, si lo expulsan de la OEA, como pide también, vuelve y es senador del MPP, ¿eh? Vamos a entendernos claro, ¿eh? Vuelve y es senador del MPP, porque tiene un lugar entre las primeras, y creo que está entre los dos primeros. Tercero, acá parece que Almagro, yo estoy en contra de lo que dijo. Para cualquier latinoamericano con dos dedos de frente, yo ya no digo ni siquiera con sensibilidad política, hablar de tema de intervención militar después de nuestra historia es un horror de todo punto de vista. Pero quien lo elevó de secretario de una embajada a la máxima cargo diplomático no fue cualquiera, fue Mujica y el Frente Amplio y sobre todo el MPP. Ya él había manifestado, vamos a decir, aquella famosa frase, la política está por encima del derecho, no fue tirada al viento, fue tirada al Almagro, que no quería dejar entrar a Venezuela. Sí, y en ese momento tenía razón. Ahora no la tiene. Recordemos, eso fue cuando el Mercosur, con Paraguay suspendido, aprobó la incorporación de Venezuela, ¿no? Exactamente. Bueno, ese dicho lo dijo Almagro y por eso se hizo una reunión de presidentes, excluyendo a los ministros de Relaciones Exteriores, donde se decidió entrar a Venezuela. Entonces... a ver, ¿por qué está citando ese antecedente? Que es así, Almagro no estuvo de acuerdo con la decisión que se terminó tomando en aquel momento. Pero ¿y por qué lo traes ahora? Porque estamos hablando de los mismos temas. Ahora, también es una forma elegante, inteligente, como las cosas que estoy en contra, pero hace Mujica, de sacarse de arriba el muerto de discutir la expulsión de Almagro, de Almagro, cuando a partir de eso se tendría que discutir cuál es nuestra actitud frente a Maduro. Nuestra no, mía no. Lo de Maduro es indefendible. Comiendo en un restaurante de $150 el plato en Turquía, en Estambul, mientras la gente se escapa de a 10, 20, 30 mil por día por hambre, no por persecución política. Es una síntesis de lo que pasa en Venezuela. Y esa política económica es defendida por el Partido Comunista, que pide la expulsión de Almagro. Es decir, el Partido Comunista tiene en sus órganos de prensa una loa a la nuevo invento, más allá de todos los grandes economistas mundiales, que está aplicando Maduro con 1.000.000%. Ni la República de Weimar alcanzó esos niveles de pobreza. ¿1.000.000% qué es? De inflación anual. 1.000.000% de inflación anual. No lo habías dicho. Entonces, yo creo que es lo que le queda a Venezuela, porque de a millón no tiene nada, está todo embargado por los chinos. Entonces, yo creo que efectivamente en este tema hay un nudo, que es un nudo terrible, que es, además de eso, si van a expulsar a Almagro, van a tener que hacer un combo y expulsar a Sendik y a De León, que tienen algo más que ver con la vida de los uruguayos, aunque la vida de los venezolanos tiene mucho que ver con la vida de los uruguayos. Ahí estás hablando de los casos que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio ha analizado y que están pendientes de resolución en el plenario del Frente Amplio. Exactamente. Entonces, y además hay otra cosa terrible, y es que efectivamente en la situación de los venezolanos hay una cuota de uruguayos, porque lo que le robamos a Venezuela con los negocios
lo que coimeamos, los sobreprecios que se cobraron, etcétera, son parte de un mecanismo que transformó en Venezuela, porque la explicación de Mujica de que Maduro no es responsable, sino que es el petróleo, en alguien con la inteligencia de Mujica me da vergüenza. La política de Tú comprar... estás aludiendo a declaraciones que hizo Mujica hace en estos días, 2 días, sí, señalando que Venezuela como país tiene mentira. un problema por su dependencia del Mentira, petróleo. mentira. Es decir, Venezuela nunca llegó a esta situación, estaba mal, etcétera. Pero les voy a decir otra cosa. En esa situación, desgraciadamente, aunque la justicia uruguaya diga que no es un delito comprar en Uruguay una cosa a $5 y vendérsela a 496, es una inmoralidad de tamaño gigantesco, porque era plata que se le sacaba a los niños venezolanos, a las escuelas venezolanas, como casas, como muchas otras cosas. ¿Tú estás hablando de exportaciones que se hicieron desde acá sí, a como Venezuela? arroz al doble del precio, como leche al triple del precio, etcétera, etcétera. Hernán, habla ahora. No, nunca. Así evitamos lo que pasó en el primer bloque. No, creo que lo de Mujica es increíble, sobre todo lo último que decía Esteban, de decir que lo que pasa en Venezuela no es culpa de Maduro, es absurdo, y que es culpa del petróleo, cuando Venezuela, con precios más altos o más bajos del petróleo, fue durante décadas uno de los países más ricos de América Latina, y la descomposición del sistema que hay en Venezuela, producto de un régimen socialista aplicado con todo éxito, y que termina teniendo los resultados que tiene, que son los mismos no que tiene tiene nada el de sistema, socialista. los mismos resultados que tienen los sistemas socialistas en todos lados y en todas las épocas que se han aplicado. Pero No sé si los oyentes lo escuchan porque está lejos del micrófono, pero Valente se El queja, socialismo se se queja cayó- cuando Hernán no se Monilla cayó por califica una de régimen crisis. socialista Ningún al de país Venezuela. socialista se cayó por una crisis siquiera parecida, se cayó por razones políticas. se cayó porque no funciona. Bueno, pero se Pero- cayó por razones políticas. Nadie se moría de hambre, ni en la RDA, ni en la Unión Soviética. Se cayó por esencialmente que implosionó políticamente. Ahora, Venezuela es otra cosa. Políticamente y también económicamente terminaban en estancamientos y en crisis. Pero bueno, eso lo podemos discutir otro día más en extenso. No lo compare con esto. Pero es lo mismo. En el caso de Almagro, me parece que la de Mujica, como suele hacer él, es una salida hábil, decir que no discutamos porque ya está fuera, cuando el Frente Amplio tiene pendiente para resolver cosas mucho más importantes para el país, como el caso de Sendik y el caso de León. Hay fallos del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio que no se analizaron y quieren tratar de apuro la expulsión de Almagro. Acá evidentemente hay un tema con Venezuela que se está buscando soslayar, que va por el lado de lo que decía Esteban. Mujica tenía de asesor a un personaje que se disfrazaba de pato, que está prófugo de la justicia. Y que está en Venezuela. Son cosas extraordinariamente graves que no se pueden soslayar. Y creo que esto de pegarle al Almagro, yo estoy en contra también de la intervención que propuso Almagro, pero Vieron que después se aclaró que se habían malinterpretado, que él hablaba de una intervención en base al derecho internacional, Sí, ¿no? sí, pero... bueno, pero La intervención en base al derecho internacional tiene la palabra intervención militar. Venezuela está en una tragedia humanitaria de la que va a tener que todos los países de América Latina en particular que puedan estar prontos para ayudarla a partir de que se pueda, pero la solución no es una intervención armada. Ahora, creo que el Frente Amplio está buscando eludir el tema de fondo, que es el tema de qué hace con quienes realmente debería expulsar si fuera actuar con coherencia dentro de sus propios organismos internos. Sí, Rubianes. hay como 5 o 6 temas distintos que se han tirado. Estábamos hablando de Almagro originalmente. Tratemos de volver a Almagro. Vayamos Volviendo al a foco. Almagro, el foco, su opinión es repudiable. Directamente repudiable como secretario general, es repudiable. No la apoya ni el Grupo de Lima, y el gobierno uruguayo, yo diría que no ha estado, como gobierno que tiene que opinar sobre una opinión del secretario general de la OEA, no ha estado lo suficientemente firme en decirlo. Y es tarea gubernamental. Y acá no importa si es uruguayo, chileno, brasilero, argentino, es el secretario general de la OEA que plantea la posibilidad de intervenir un país con el cual hay una valoración crítica de un conjunto de otros países del continente. La propuesta del interior del frente, yo en eso comparto lo que dice Mujica, yo creo que ya está fuera del frente.
Es cierto una cosa que dice Esteban, y que es una información que no se maneja mucho, es que en realidad él no sé si renunció o si pidió licencia al cargo de senador del MPP que estaba en la lista. Ni sé si el MPP tiene un criterio de renuncia firmada ya o algo por el estilo que garantice de que no pase lo que tú decís. Sale de la OEA, viene acá y teóricamente tendría que asumir el Senado, ¿no? Si es así, desde ese punto de vista, el frente tiene que hacer un pronunciamiento porque implica algo que tiene que ver con un posible legislador que ha tenido un comportamiento determinado. Si no es así, yo creo que Almagro está fuera del frente, está fuera del frente con los criterios básicos fundacionales del frente y permanentes de opinión sobre el intervencionismo militar en otro país y mucho más latinoamericano. Con ese criterio está fuera del frente Sendik y de León, ¿eh? No. Estamos hablando de intervencionismo. El otro punto, si queremos tocarlo, lo tocaremos probablemente en una reunión, es mi opinión sobre el Tribunal de Conducta Política. Yo estoy completamente de acuerdo de que el Frente tiene que asumir la definición del Tribunal de Conducta Política en torno a los casos que están planteados, entre ellos el del Sendik y el de León, y que tiene que pronunciarse. Y mi opinión es apoyar lo que dice el Tribunal de Conducta Política. No pide la sanción expresa, pero obliga a tener que adoptar sobre esos hechos que actuar. Y yo creo que a esta altura es claro eso. Es más, en su momento, antes que renunciara, confirmé una convocatoria en su momento para que hubiera un pronunciamiento, difusión pública del informe del tribunal, y escribí una nota donde valoraba qué había pasado, porque en realidad renunció porque el viernes anterior había un acuerdo muy mayoritario de generar sanciones a Raúl Sendik por su comportamiento de acuerdo a lo que había definido el Tribunal de Conducta Política. Y eso había sido logrado, cosa que 10 días antes no pasaba, producto de la propia presión que las bases sectorializadas y no sectorializadas generaron al interior del Frente Amplio que todo el mundo o la inmensa mayoría planteaba la necesidad de una definición dura frente a los actos de Sendik. Y yo sigo pensando lo mismo, que es lo que habría que hacer. Pero hay que separar los temas. Estamos hablando del tema de una declaración de un secretario general donde se planteó una actitud, hizo un planteo de intervencionismo en otro país latinoamericano, repudiable. El gobierno tiene que ser claro en torno a eso para cualquiera y no importando de qué país sea, y el Frente debería tener un pronunciamiento si es que de alguna manera lo que plantea Esteban sigue siendo posible, y es que siga siendo legislador. Si no, esa es la situación. Estoy de acuerdo que está fuera, no tengo que estar teniendo definiciones permanentes sobre cualquier otro. Por ejemplo, a mí me dijo Asti una cosa que yo no sabía, que a Bengoa lo echaron. Cosa muy buena. Espero que sea cierta. Porque esa es la cosa que hay que hacer, echar a los corruptos. ¿Estás hablando de Bengoa? Capaz que los oyentes no lo ubican. Bueno, yo que sé, no sé. Bengoa, que fue director de casinos. Que fue preso, que nunca entendí bien por qué no fue más duro quien correspondía, pero lo echaron. Astori. Sí, lo sacaron. Lo sacaron de la 21-21 y de Frente Amplio. Espero que sea cierto. Me lo aclaró el diputado Bastillo, lo digo tal como dice. Fernando, esta vez quedaste tú para el final. Sí. Bueno, la intervención de Almagro fue totalmente infeliz, porque además seguramente fue hecho al calor de estar viviendo una circunstancia ahí en la frontera. Terrible. Que es muy dura, y seguramente eso lo llamó a olvidarse lo que un diplomático no debe nunca, jamás olvidar, que es que cuando habla en representación de, es un mandatario, no da una posición personal, y en este caso cuando habla Almagro, habla la OEA. Tengo miedo que hay algunos cuantos de la OEA que tienen esa posición. Bueno, y además la OEA, que es un organismo que también tiene una historia en materia de intervenciones que francamente no ayuda. Entonces, dicho esto, quiero subrayar una cosa que me llamó la atención. Cómo Mujica se arroga la representación del Frente Amplio. Es decir, basta con la carta personal que le mandó Almagro para decir, entonces el Frente no resuelva, ¿no? El Estado soy yo, ¿no? El Frente Amplio soy yo. Ya le dije a Almagro que no lo quería más, me despedí. Exactamente, me despedí, de manera que no es necesario ya tratarlo porque yo me pronuncié. Y ese es un dato que políticamente es... porque de Almagro más o menos vamos a coincidir todos en cuanto a que fue una infelicidad, un exabrupto lo que dijo. Pero sí digo que esto demuestra cómo se maneja internamente el Frente Amplio cuando tiene que tomar estas resoluciones que pueden rozar aspectos ideológicos. Y lo de Maduro,
Bueno, Maduro es un tiranuelo, ya ha pasado a tiranazo, está generando un caos en un país petrolero, es decir, más allá que se diga que si el socialismo implotó el mundo, el socialismo real por la política o por la economía, lo cierto es que destrozar un país petrolero de la forma que se le destrozó, no hay antecedentes, creo que es el récord mundial, es el Oscar a la ineptitud, y yo creo que el mantenimiento en el gobierno de las Fuerzas Armadas es porque en la maniobra que llevó Chávez adelante, cuando quiso dar un golpe de Estado antes, y después cuando fue electo por la ciudadanía, involucró a los altos mandos militares en una forma tal que hoy están pegados a todo un proceso muy oscuro de lo que ha sucedido en Venezuela. Y una oposición que no ha logrado tener el éxito de la incidencia necesaria. Yo no auguro cosas buenas para Venezuela, lamentablemente, creo que esto va a terminar muy mal, y creo que una intervención agravaría mucho más la situación interna, porque además creo que sería funcional al discurso madurista. Cada tanto aparece un golpe. Entre los mensajes que llegan de la audiencia encuentro de Francisco, que nos escribe desde Venezuela. Dice: los panelistas no conocen la situación que se vive acá. Esto es un estado de sitio, indica. Sí. No existen los derechos de las personas, la sociedad está degradándose. Las personas piensan solo en poder comer cada día. Cuando se enferman, se encomiendan a Dios. ¿No es peor? Por la nobleza del pueblo venezolano, tremendamente solidario. La oposición, por otro lado, no existe, sigue diciendo Fernando en estos mensajes por WhatsApp que va mandando uno atrás del otro. Hace pocas horas, también sobre este tema, planteaba: Almagro es uno de los pocos que ejerce una acción real para cambiar esta situación. Yo vivo acá, todo lo que ustedes pueden imaginar es poco, que no se desvíe la atención. Almagro es un paladín que con errores o aciertos abandonó la zona de confort y está exponiendo su cargo. Lo del gobierno uruguayo y del Partido Comunista es lamentable, termina diciendo. Hernán, ¿te quedó algo? Y con eso cerramos este tema. No, que sin duda los mensajes que llegan de los oyentes que nos están escuchando desde Venezuela y los venezolanos que están llegando a Uruguay, con los que charlamos y algunos que no conocemos, seguramente no nos podemos imaginar lo terrible que es la situación, pero sabemos que se están violando los derechos humanos, que hay problemas para acceder a las medicinas más básicas, que hay problemas de alimentación. Evidentemente no es lo mismo estar ahí y vivirlo en carne propia, pero tenemos conciencia que es una situación dramática y que Almagro, hasta el tema de la intervención, que yo no comparto, creo que había ejercido una influencia positiva en poner el foco sobre lo que realmente está pasando, que es una tragedia humanitaria sin precedentes en las últimas décadas en América Latina. Ya volvemos.